buenas. Les saludo. Soy Ignacio Aguirre, director de la editorial Agua Derramada del Instituto Profesional Arcos. Les doy la bienvenida a este que es nuestro segundo encuentro del ciclo de conversaciones en torno a las imágenes, ciclo que inauguramos el pasado 30 de junio con la presencia del filósofo Emanuel Aloa. Muchos de ustedes estuvieron presentes en esa ocasión. Y como indicamos en ese primer encuentro, esta instancia pretende abrir un espacio para la reflexión desde las imágenes, como detonadoras de nuevos sentidos, silencios, potencias, poéticas, y como portadoras de historia y porvenir. Eh, Como nos invita nuestra interlocutora de hoy, a quien presentaremos en un momento, queremos mirar las imágenes como artefactos que nos permitan subvertir nuestras formas de representación, así como nuestras rutinas visuales, y resistir a las múltiples modalidades de la impotencia del pensamiento y la acción. De esta manera intentar pensar la imagen como grieta que se traza en la anarquía de lo que se nos presenta. Esa es una frase de Andrea Soto Calderón, que me pareció muy interesante. El medio que proponemos para estas búsquedas es el diálogo, práctica que creemos puede permitirnos transformar colectivamente nuestra imaginación. Eh, Justamente para profundizar en estas cuestiones, tenemos el gusto hoy de dar la bienvenida a Andrea Soto Calderón, a quien saludamos y agradecemos mucho su presencia. Hola, Andrea. Hola, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrea la presento un poco. Ella es licenciada en Filosofía de la Universidad de Valparaíso y doctora en la misma disciplina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora de Estética y Teoría del Arte en la Universidad Pompeu Fabra. Ha desarrollado sus investigaciones en Valparaíso, Barcelona, Lisboa y París. Además de su actividad docente, desarrolla un proyecto de investigación artística en relación a los funcionamientos de las imágenes en la Virreina Centro de la Imagen, también en la ciudad de Barcelona. Sus reflexiones se centran en las transformaciones de la experiencia estética en la cultura contemporánea, la crítica, la investigación artística, el estudio de la imagen y los medios. Ha escrito numerosos artículos académicos, así como textos para catálogos de artistas. Entre sus publicaciones recientes destaca su libro El trabajo de las imágenes, junto a Jacques Rancière, del 2019, y La performatividad de las imágenes, de 2020. Este último libro lo sacó Metales Pesados y estaremos comentándolo hoy durante esta conversación. Bueno, sin más, damos la bienvenida también para que se sumen al panel Majo Puga y Tirso Troncoso, profesores de Arcos e integrantes del equipo de Agua Derramada, quienes me acompañarán con las preguntas. Al final de la ronda de preguntas nuestra, habrá un espacio para las del público. Les pedimos, por favor, vayan anotando sus inquietudes en el chat para luego darles la palabra. Doy entonces sin más el pase a Majo Puga para que formule la primera pregunta. Hola Majo, buen día, adelante. Buenos días también a todos, a todas, a todos los que están aquí. Hola Andrea, te vuelvo a saludar. Vamos a comenzar con la primera pregunta, tal como lo hicimos con Emanuel Aloa en la anterior conversación. Queremos hacer primero una pregunta de carácter autobiográfico para conocerte un poquito mejor. En ese sentido, nos gustaría que nos cuentes cómo llegaste a dedicarte con tanta profundidad y dedicación al tema de la imagen. Es decir, cuál ha sido el camino, las experiencias que tú reconoces como claves en tu apertura al mundo de la visualidad. Saber si eres porteña, ¿has jugado Valparaíso algún rol en esta aventura de la imagen? Bueno, quisiera agradecer enormemente esta invitación a Arcos, pero en particular a Ignacio Aguirre, con quien tenemos un diálogo que viene desde otro tiempo también, a Majo y a Ticio. Y también quisiera agradecer a Mario, que hace posible esta cierta infraestructura de la apariencia, y a las personas que diseñaron y que hicieron el cartel de la imagen que anunciaba la sesión de hoy, a todas aquellas personas que seguramente están implicadas y que a veces quedan en ciertos grados de mayor invisibilidad. Y por supuesto a todas las personas que estamos reunidas en este diálogo de hoy,
Ha sido un tiempo muy duro, creo. Diría que la mayoría de los medios hegemónicos insisten en articular un nosotros, como de una suerte de tiempo homogéneo que hemos estado viviendo en esta pandemia, pero sabemos de sobra que no es así. Que esos tiempos son múltiples, son plurales, tienen complejidades diversas, y normalmente, probablemente porque creo que nunca me habían hecho una pregunta tan personal asociada a mi investigación, es que respondo también de esta manera personal. Y recuerdo cuando Foucault decía que todo pensamiento es un pensamiento situado y es un cuerpo el que piensa. Y yo pienso desde este cuerpo cansado, cansado por la pandemia, em, herido también por la distancia de los afectos que me tejen, y diríamos, desde ese cuerpo al mismo tiempo reconozco y agradezco esta brecha abierta para el deseo de sentir la vibración de la palabra y de la imagen, sobre todo cuando nuestros cuerpos están distanciados. Sobre todo porque confío profundamente en el pensamiento que se hace colectivamente y que surge en el diálogo, como aludía antes Ignacio. Así es que muchísimas gracias por esta instancia. Para acoger esta pregunta imposible, ¿no? Lo primero que puedo decir es que, o que yo diría, ¿no? Que creo que no es un problema que yo haya escogido, sino que me ha escogido, que me ha atravesado. Y no solo que me ha atravesado en tiempo pasado, sino que insiste, como los sueños recurrentes, si se quiere. Y diría que esta inquietud, si la pudiera modular de alguna manera, que me acompaña hace años, que empezó siendo una interrogante por la fuerza con la que se imponen las imágenes en nuestra cultura contemporánea y nuestras escasas herramientas para orientarnos en ella, se ha ido transformando de distintas maneras, no solo en sus formas de aproximación, la problemática evidentemente no es la misma, se articula desde distintos vértices, pero diría que hay algo de esta cuestión, diríamos, de la insistencia de cómo articular herramientas críticas y herramientas de orientación en las imágenes, ¿no? Y por eso, de alguna manera, este libro es como parte, como con un posicionamiento que es ambicioso en cierto sentido y que es muy modesto en otro, y que tiene que ver precisamente con volver a pensar qué puede querer decir el pensamiento crítico de las imágenes y de la cultura visual para nosotros, cuáles son nuestros desafíos epocales. No los de los años 60, no los de la sociología crítica, nuestros desafíos epocales, porque las imágenes han cambiado radicalmente en los últimos 20 o 30 años, al menos algún tipo de imagen. Y si Kant se solía preguntar, ¿no? Que el gran problema era cómo orientarse en el pensamiento, evidentemente hoy podemos decir que uno de los desafíos principales del pensamiento es cómo orientarse en las imágenes. Pero me parecía muy interesante esta pregunta que me formulabas, Majo, porque hay una experiencia vital que ha marcado mi interés y que yo digo que es como una suerte de mordedura de la que no he podido sanar. Y es cuando yo recién había terminado, estaba acabando el grado de licenciatura en filosofía, y que también implicaba en ese año, justo era el primer año que era pedagogía también en la Universidad de Valparaíso. Entonces tenía que hacer la práctica profesional. Y la comencé a desarrollar mi práctica en el Liceo número 1 de Niñas de Valparaíso, que es un liceo solo para mujeres. No sé, para quienes no viven en Valparaíso probablemente no lo conocen, pero tiene una composición social además que está bastante marcada por las condiciones de exclusión, que justamente ahora en la situación actual del Chile revuelto vuelven a ser puestas, ¿no? En una redistribución de lo sensible. Y la experiencia de dar clases allí era como mínimo un desafío, ¿no? Un desafío porque el interés de la filosofía antigua o griega, que era la que me correspondía dar a mí en esa época, era prácticamente nula, y mis capacidades para activarlo también. Y en ese contexto les propuse realizar un taller de visionado de cine.
Entonces hicimos una suerte de acuerdo, y era que una película la escogían ellas, otra la escogía yo, y bueno, y a partir de ahí desarrollábamos conceptualizaciones de problemas políticos, éticos, ontológicos incluso. Y a mí me impresionó mucho la relación con las imágenes. Y hoy día, con toda la distancia y con todas las ficciones de origen que uno genera, yo creo que hay algo ahí tomando prestado el lenguaje de Spinoza cuando se preguntaba qué puede un cuerpo. La pregunta que se abrió para mí era algo así como ¿qué puede una imagen? ¿No? Que en ese momento yo estaba desarrollando mis investigaciones, estaba haciendo mi trabajo de fin de grado en una, le titulé, creo, ya ni lo recuerdo bien, una crítica a la cultura visual, y estaba, la mayoría del aparato teórico que yo estaba leyendo era contra las imágenes, digamos, por simplificar mucho los términos, ¿no? Es decir, el debate que conocemos, que las imágenes nos embrutecen, que impiden nuestra capacidad crítica, que solamente son reflejos, que no nos permiten ver qué hay detrás, etcétera, etcétera. Y en este primer acercamiento, sobre todo, que yo creo que estaba revisitando todas estas teorías, que en particular las tesis de Bordianas, ¿no?, sobre la sociedad del espectáculo, los postulados de Baudrillard, y bueno, todo no solo la sociología crítica, sino también discursos semióticos de decodificación de la imagen que se interpretaban como si fueran textos, análisis críticos del cine, pero para, para decirlo de alguna manera, estaban anudados por una suerte de desconfianza ininterrumpida de la tradición de nuestro pensamiento occidental en las imágenes, o en sus capacidades para el conocimiento, o en sus capacidades para producir unos modos de realidad que no sean aquellas que potencian lo falso, lo engañoso, y aquello que nos desvía de lo así llamado verdadero, y que a lo mejor podríamos decir también esa doble alianza, ¿no?, con ese precepto monoteísta de la interpretación iconoclasta, que estima que las imágenes son una presencia cerrada, acabada en su orden, que fabrica ídolos, o incluso la interpretación platónica como copia, artificio, sustitución del original, y en último término las reformulaciones contemporáneas, no solo de lo espectacular, sino de la apariencia, pero en la mayor degradación del término, y no en la dignidad que a mí me parece que amerita. Que también es interesante, pero bueno, no voy a entrar a lo mejor ahí todavía, o por qué no, también es interesante que Platón justamente su mayor crítica, o su crítica más feroz contra las imágenes, la formule con una imagen, ¿no?, que es la imagen de la alegoría de la caverna, con la cual no solo está estableciendo una imagen sensible, ni siquiera una teoría epistémica, sino sobre todo también es una articulación política que divide a los que saben de los que ignoran, ¿no?, a los que conocen de los ignorantes. O sea, es sobre todo una división también de los regímenes y las políticas del saber, y cómo la imagen sirve en ese contexto o en un funcionamiento particular a ello. Bueno, pero diría que en ese momento también, al mismo tiempo que me iba impresionando esta experiencia vital de ese, no solo del contacto con la imagen, sino que era un ámbito de posibilidad que se abría, circulando cierto margen de indeterminación, evidentemente. Tuve el encuentro fortuito con el pensamiento de Wilhelm Flusser, que ha sido como muy, muy central para mí, y que Flusser, para quienes le han leído, ¿no?, que es este filósofo checo, pero que vivió exiliado largo tiempo en Brasil, al menos 30 años, porque su familia era judía y fue exterminada durante el exterminio nazi. Cuando él era crítico, y de hecho la primera lectura que yo hacía de Flusser era solo esta, lo crítico que era con la cultura, con la crisis de la cultura que él planteaba, ¿no?, con este tránsito de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, y toda esta transición de la cultura de la escritura a la sociedad alfanumérica, la sociedad de la imagen, como él la nombra. Diría yo que el foco de atención se fue girando a algo así como una cuestión que hoy día modulo de esa manera, que es como a qué tipo de conocimiento puede dar lugar una imagen, si es que puede dar lugar a un tipo de conocimiento, por qué el pensamiento contemporáneo ha construido su poder de verdad
contra la imagen, porque ha necesitado de la imagen para construir esas figuraciones del poder. También cómo la Iglesia católica fundamentalmente leyó muy rápido esta posibilidad que tenían en la economía, en la disposición de la vida cotidiana, las imágenes. Bueno, una serie de interrogantes, digamos, que no han dejado, diría yo, de agrietar mi suelo, pero que para mí está también siempre vinculada, y por eso yo digo que me posiciono en una postura materialista, que también habría que decir con Catherine Malabou, de un materialismo por inventar, en toda esa tensión entre estas imágenes más bastardas, diríamos, que no pertenecen necesariamente a una familia que las reconozca, ni del arte, ni que quedan incluso fuera de la historia, pero también de las prácticas artísticas, de las condiciones sociales de su producción, no solamente de todos los debates filosóficos en torno a las formas del aparecer, sino que me interesa mucho la dimensión siempre estética y política que está enmarañada en las producciones, no solo de las imágenes, sino de los imaginarios, en sus aparatajes técnicos, en sus producciones simbólicas, sonoras, ruidosas, y sus vínculos complejos con la palabra, con la música y con lo que nunca fue dicho. Por supuesto no quisiera establecer este recorrido como una suerte de génesis de un problema. De hecho, más bien creo que lo que muestra esta suerte de trayecto o esbozo, si es que se le puede llamar de alguna manera, es que las imágenes siempre son algo escurridizo, ¿no? Algo ante lo que uno batienta o entre. Nunca se puede hablar tampoco de las imágenes como una mera abstracción. Siempre tienen declinaciones singulares, incluso si lo hacemos, ello da cuenta de nuestra falta de herramientas categoriales para analizar a las imágenes. Y yo, aun cuando defiendo la singularidad de la imagen, tiendo a hablar de las imágenes, porque las imágenes siempre son plurales. Están preñadas de otras imágenes, y una imagen siempre es también las relaciones que teje con todas las otras, y entonces en algún momento podemos hablar de categorías, ¿no? Como a veces son un documento, a veces una suerte de archivo, a veces le llamamos incluso objeto con muchísimas comillas, onírico, otras tantas un lugar de tránsito, un monumento, un elemento de montaje, bueno, como que son muchísimas, diríamos, también no solo las declinaciones, las formas o lo que nombramos bajo la palabra imagen, sino que además a eso se incluyen los variados soportes de producción y las condiciones en las que estas son producidas. Entonces, bueno, diría que para no a lo mejor bueno, es que va tocando muchas memorias, ¿no? Porque es una pregunta que me interpela. Y pensaba, por ejemplo, en si este primer recorrido tenía más que ver como con, vamos a ver cómo podemos defendernos casi de la seducción de las imágenes o de estos embrujos que generan. Luego fue como el interés de decir, aquí hay algo que yo no entiendo, en realidad no tengo idea nada de cómo funcionan las imágenes. Y ahí me empecé a interesar, ¿no? Por todo un paisaje que era confuso y que lo sigue siendo en muchos sentidos. Creo que no hay un deseo de claridad tampoco en mi caso. Pero comprender esta idea de las imágenes como síntomas de la que habla Didi Uberman, o de la dialéctica del montaje, de la que habla Eisenstein, bueno, no habla, trabaja, ¿no? A partir de ella, o de ese no saber al que hace alusión Bataille, o este trabajo de tránsitos o pasajes al que nos convoca Benjamin, o desde donde está interpelándonos, o la iconología de los intervalos desde la que propone Barbour, que me parece especialmente reveladora y que nos sigue concerniendo hoy porque expone la intuición y la necesidad de reconstruir ese vínculo de coadolescencia entre las palabras y las imágenes, creo. A mí me interesa mucho no, como diríamos, imponer como un nuevo privilegio epistémico a la imagen en vez de la palabra, sino más bien pensar en arquitecturas frágiles que hagan posible
sus intercambios, los intercambios entre la palabra poética, la forma plástica, los sonidos, la interferencia, como, no sé, a mí me parece que el desafío está por ahí, y en ese sentido el descubrimiento de que la sección imaginar en la biblioteca de Warburg no puede ser entendida ni utilizada sin las secciones tituladas Hablar y Actuar, me parecía una maravilla porque al mismo tiempo estaba leyendo a Simondon, que justamente desarrolla la relación como condición estructural de todo proceso de formación. Pero bueno, creo que ya estoy aquí a lo mejor abriendo un bosque demasiado amplio, pero para intentar generar un nudo a lo mejor entre estas derivas, ¿no? Estas dispersiones en cierto sentido. También por azar surgió el conocimiento del trabajo de Jacques Rancière, y quien frente a los distintos discursos de conocimiento crítico sobre las imágenes, no hace más que plantear una serie de preguntas en torno a los trabajos de las imágenes, ¿no? A sus modos de presencia, a sus usos, a sus funciones. Y ahí a mí al menos me abrió como un marco amplio de pensamiento para desplazar esa suerte de obsesión de pregunta por definir qué son las imágenes, para atender a las maneras de hacer de las imágenes, a la poiesis de las imágenes, a las operaciones a través de las cuales levantamos imágenes. Y esto lo digo con muchísimo respeto porque sé que estoy entre una comunidad en que la mayoría son hacedores, hacedoras de imágenes. Y yo hago algunas muy modestas y muy precarias, entonces lo digo con muchísimo respeto, pero a mí lo que me interesa es ese cómo. Y cómo esas operaciones se conjugan, se relacionan, se friccionan, hay una tensión con el qué, o articulan y definen sus qué y su funcionamiento. Por supuesto que los iconos de la globalización son imágenes estandarizadas que dicen muy poco sobre estas complejas y diversas relaciones, no del mundo, de los mundos. Heidegger se equivocaba, creo yo, cuando decía la imagen del mundo. No hay un mundo, hay muchos mundos, ese es el tema. Y tienden a borrar esos procesos de formación, que son en último y en primer término sus procesos materiales. Y solamente para decir una brevísima cuestión en relación a esto que me preguntabas, para volver a este vínculo afectivo de mi investigación y experiencial con Valparaíso, yo creo que Valparaíso no solo ha activado mi mundo imaginal y poético en el sentido más modesto de la palabra, es porque yo defiendo que el pensamiento, si hay una singularidad en el pensamiento latinoamericano que habríamos de reconocer nuestra arqueología de huachos y hablar desde estas poéticas que son las palabras, en vez de impostar, intentar pensar como los alemanes, como los franceses, como los anglosajones, acoger nuestra orfandad, si se quiere, y hay algo ahí de esas poéticas que nos anudan, pero que para mí pasa con un compromiso político y esta dimensión de pensar imágenes que no insistan en estabilizar imaginarios que nos proponen los regímenes consensuales, como son las figuraciones de lo marginal, de la impotencia, de la falta de capacidades, o eso, ¿no? De que las palabras son para los intelectuales y las imágenes para los ignorantes, para las multitudes, para las masas. Sino que, y ahí por eso hago alusión en algún momento al trabajo de Carolina Adriasola, en particular un corto que tiene que se llama Bosnia, que hizo en el 2017, que justamente es de un lugar de Valparaíso, ¿no? En donde ella desestabiliza con una imagen. Y diría que mi propia historia, desde siempre me ha interesado imaginar con aquellos que, como dice Silvia Rivera, Cusicanqui, con aquellos que hablan mejor de lo que escriben y que miran mejor de lo que hablan. Bueno, no sé si digo algo de mí con esto, pero creo que hay ahí algunas intensidades que aparecen. Muchas gracias, Andrea, por mostrarnos tu experiencia. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Antes les recuerdo también a todos los que están aquí escuchando que pueden dejar sus preguntas para Andrea en el chat y más adelante las haremos. Adelante, Tirso, por favor, tienes que estar muteado. Sí. Ahí está. Ahí. Eso, muchas gracias. Bueno, agradecer a Andrea su disposición
a escuchar nuestras preguntas y bueno, ya hemos compartido, ¿no? Estas miradas, ¿no? Estas tramas de su propia trayectoria vital, ¿no? Pero ahora vamos a tu libro. Dice, yendo ahora a tu libro recientemente publicado, La performatividad de las imágenes, quisiéramos partir preguntándote justamente por el título que nos cuentes cómo entiendes el concepto de performatividad aplicado a las imágenes. Y en este sentido, ¿qué resto, suplemento, potencia u orientaciones has podido observar en la performatividad propia de las imágenes que han surgido durante el estallido o revuelta social chilena? Esa sería la primera. Muchas gracias, Ticio. Es una pregunta muy compleja. Debiera ser probablemente una pregunta fácil de responder cuando uno ha escrito un libro que ha titulado así. Pero sobre todo me parece compleja porque para mí esta escritura es fundamentalmente una invitación a pensar precisamente esto que dice, qué rendimiento, una invitación, una propuesta evidentemente, qué rendimiento podría tener el concepto de performatividad en relación a las imágenes. Y como no tengo por qué, ni tendrían ustedes por qué haber leído el libro, voy a intentar de manera muy sintética, esbozar como un aspecto fundamental que creo que allí está desarrollado de manera más detenida y articulado en 3 partes, pero básicamente para mí tiene la intención de intervenir como decía antes, en estos distintos debates que no dejan de afirmar las impotencias o la incapacidad que tienen las imágenes para generar una crítica de la realidad. Para mí, en cambio, tendría que ver con lo que yo creo que en lo que consistiría la crítica es en pensar la fuerza de las propias imágenes. ¿Qué capacidad tienen las imágenes para contestar con imágenes a las imágenes consensuales, diríamos así, o hegemónicas que se imponen? Y esto implica búsquedas experimentales, tentativas teóricas, bueno, creo que tiene como muchos frentes abiertos. Y hago un primer desarrollo en el libro de la performatividad y ahora me encuentro articulando justamente un desarrollo mayor o bueno, no sé si más acabado, pero al menos que despliega otros aspectos que tienen que ver con esta fuerza formadora de las imágenes que para mí está a la base de la noción de performatividad. Afirmar que las imágenes no solo representan es algo que evidentemente no se viene haciendo al menos desde principios del siglo XX en adelante, en líneas abiertas, no solo por las reflexiones fenomenológicas, sino por todo lo que se ha venido a llamar la crisis de la representación. Esto es que las imágenes no son meros signos o que no son referenciales, ¿no? Que no solamente están sujetas a describir, por decir, describir con todas las comillas que requeriría el concepto de descripción referido a la imagen, la realidad, sino, pero diría yo que a pesar de todos esos desplazamientos epistémicos y de comprensión, hay como una persistencia en el es, en la presencia, ¿no? Y a mí lo que me interesa sobre todo es que los compromisos de las imágenes de lo real, por supuesto que pasan con lo que hay o con lo que entendemos del es, que es un es muy sísmico, como ya decía Aristóteles, sino sobre todo, a mi modo de ver, tiene que ver con su capacidad no tanto para dar cuenta de lo que hay, aunque esa relación sí me parece importante, sino de lo que podría ser. Cornelius Castoriadis, en su libro Hecho y por hacer, dice, no es lo que existe lo que necesita de nosotros, sino lo que podría y debería existir. Me parece una interpelación maravillosa, sobre todo en relación a las imágenes, con la capacidad, o sea, cómo intervenir o cómo activar esa suerte de imaginación congelada de la que habla Ito Steyer, o de
de obturación de la imaginación de la que han hablado la mayoría de las retóricas de la cancelación del futuro, ¿no? O de esta frase de Jameson que popularizó Zizek o Fichte cuando dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Cómo activar nuestras capacidades imaginativas e imaginales, que no son lo mismo, ¿no? Para poder imaginar no lo que tiene modalidad de existencia, sino aquello que no tiene modalidad de existencia o que tiene modalidad de existencia pero no tiene modos de aparecer. Y de las posibilidades, ¿no? que se pueden formar en un trayecto. Entonces, habría como un primer, diríamos, desplazamiento en la atención, que no sería tanto a lo mejor sobre lo que hay y las capacidades que tienen las imágenes para hacerle justicia y para representar aquello, sino también para hacer, si se quiere, hipótesis, ¿no? O abrir capacidades imaginantes, imaginales e imaginativas. En cierto sentido, hay algo que Jacques Derrida ya decía en la conferencia aquella que nombraba como titulada el envío, cuando decía que a pesar de las rupturas acaecidas del siglo XX en adelante, nuestro pensamiento seguía siendo representativo, que era la crítica que él estaba formulando a Heidegger en ese caso. Pero ¿qué quiere decir entonces? Que incluso nuestras categorías lo son, nuestra categoría de historia, nuestra categoría de razón, nuestras categorías para pensar ya están preñadas de la lógica de la representación, que tiene que ver con, bueno, no voy a hacer, por supuesto, ni siquiera el amago de una síntesis de qué consiste la lógica de la representación, pero para decirlo rápido y mal seguramente, diríamos tiene que ver como con dos características fundamentales, que tiene que ver con determinar de antemano aquello que voy a hacer, y aquí tengo muchísimos amigos, artistas, cineastas, amigos y amigas, que son muy experimentales y muy rupturistas, pero no dejan de sostener que tienen una idea que están buscando materializar. Y esto es el corazón de la representación, ¿no? O sea, a ver, no quiero simplificar los términos, ¿no? Es casi anecdótico, si se quiere en un punto, pero sobre todo tiene que ver con cómo se valora desde ahí la categoría de la acción, que también para la acción política, no solo la acción, diríamos, de los términos de la creación, del pensar desde la estrategia, de tener definido desde antes de que comience el proceso a dónde se quiere llegar, ¿no? Por tanto, la noción de performatividad, que es compleja, que es inestable, desde que se publicó este célebre ensayo de John Austin de cómo hacer las cosas con palabras en 1962, pero que en diversos campos y teorías del pensamiento ha hecho sus propias declinaciones de cómo entender lo performativo, que básicamente en sus inicios responde a teorías relativas de los actos del lenguaje, de la palabra dicha y escrita, ¿no? Por tanto, el primer desafío es cómo llevar esta noción que es tan propia de los actos o que está asociado con los actos de la palabra a la imagen, porque exige contraponer varias de las condiciones estructurales que son propias de la comprensión del término. Pero en definitiva hay algo que sí que Austin estaba intentando abordar en esta noción, que tenía que ver con esa fuerza transformadora del lenguaje sobre, en su caso, sobre la realidad, o de esos enunciados que no describen una realidad, sino que la instituyen. Y aquí la palabra institución, configuración, constitución, noción tan importante en Chile, constituyente, noción fundamental en los términos actuales, adquiere mucha fuerza. Entonces hay un primer sentido que me interesa cuando digo imágenes performativas, que tendría que ver con apuntar a este interés de la capacidad generativa, ¿no? De generar capacidad generativa de las imágenes y su capacidad de instituir, su capacidad instituyente, lo diríamos desde otros marcos teóricos, a lo mejor como el post-operaí. No es que las otras imágenes no me interesen, a mí me interesa casi todo tipo de imágenes, pero aquí me interesa especialmente abrir este debate o este tipo de reflexión o de elaboración teórica. Y por otra parte, bueno, digo que las otras imágenes, otros tipos de imágenes me interesan sobre todo por esta composición relacional a la que aludía antes, y luego la mayoría de las recepciones teóricas de la noción de performatividad, que probablemente quienes estamos medianamente familiarizados con el término, a lo mejor es de donde más nos suenan, tiene que ver con los estudios culturales o los estudios de género, de identidad, especialmente el caso de Judith Butler, ¿no? Quien retoma este concepto para darle una noción corporal, en este caso la idea de que la materia corporal no está dada naturalmente, sino que se actúa,
¿no? Está produciéndose constantemente. De ahí que Butler vaya a afirmar, siguiendo a Simone de Beauvoir, ¿no? Que en cierto sentido uno no simplemente es un cuerpo, sino que uno hace su propio cuerpo. Otra vez viene la cuestión del hacer, de la poiesis, de ese proceso formativo, no en el sentido de recibir una formación, sino de cómo se forma algo, de cómo se gesta algo. Aquí sería interesante introducir también aquel sintagma lacaniano de que cuando afirma que no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, ¿no? Y que tener un cuerpo es siempre hacer algo con. Pero bueno, no vamos a... lo digo para dejarlo ahí en alguna suspensión. Entonces, en esta repetición de gestos, diríamos, y movimientos, es lo que lo van constituyendo, ¿no? Por supuesto, ya digo, es mucho más complejo y más rico todo el análisis que se propone en este debate, y por supuesto mi intención en ningún caso es ni hacer un análisis comparativo, ni una genealogía del concepto, sino sobre todo pensar, ¿no? Y que a pesar de las diversas declinaciones que puede adoptar en un campo u otro la noción de performatividad, hay una característica estructural que es compartida, que permanece y que a mí me interesaría explorar en relación a las imágenes. Y tiene que ver con que los modos de decir, los modos de hacer, los modos de imaginar no están determinados con anterioridad, ¿no? Que a pesar de que muchas veces sostenemos lo contrario, la tesis de la determinación sigue siendo muy fuerte en el pensamiento occidental, no estamos determinados con anterioridad, esto es, que, que tienen en un punto una cierta autorreferencialidad, esto es, que no se fundan en una referencia externa. O al menos, me gustaría sostener que tienen un margen de indeterminación que me parece a mí fundamental explorar si lo que queremos es ampliar nuestra comprensión en torno a los funcionamientos de las imágenes. Y esta instancia, si se quiere, autofundadora, que instaura no solo una disidencia epistémica, sino una posición, un posicionamiento, por una parte refiere a la realidad que ellas mismas constituyen, y por otra apuesta por atender a la singularidad, a los procesos de singularización y de individuación, ¿no? De conformación, de cómo una singularidad adopta su consistencia. Cómo configuran una realidad, pero no una realidad que existía previamente, sino que aparece conflictivamente en el mismo transcurso de su aparecer. No estaba anterior ahí para ser representada, para ser expresada, para ser dirección. No quiere decir que no haya imágenes así. Claro que hay imágenes así, pero las imágenes nunca son solo eso. Lo que yo intento afirmar es que siempre, toda imagen tiene un resto performativo, por decir, o un suplemento, depende cómo lo queramos nombrar, pero una suerte de un algo. A veces le llamo un algo porque no sé nombrar. Que a la vez es paradójico, porque no se trata de afirmar solo una creación ex nihilo, como antes decía, mi propio posicionamiento es muy material, entonces tiene esta perspectiva material al mismo tiempo que adopta como desde un lugar muy central esta cuestión de la indeterminación, asume una paradoja. Y es que lo indeterminado, para que tenga lugar, requiere cierta preparación, requiere un trabajo, ¿no? Contrario a la metáfora de la tabula rasa, de la hoja en blanco que tanto nos angustia, nunca se crea en una hoja en blanco, nunca hay tabula rasa, nunca miramos sobre una pantalla blanca de proyección. Miramos a partir de las imágenes que hemos visto, de lo que somos, de lo que hemos sentido. Y luego hay que esto es algo que dialogábamos hace poco con Emanuel, precisamente, Emanuel Aloa, una rasura es como una cosa de un proceso de preparación de la tabla, si se quiere, en el mejor de los casos, que requiere disponerla, trabajar, ¿no? Una disposición para que un material o una forma aparezca, que no sea una que ya es habitual, ¿no? Una inesperada. Por tanto, es como habituarse a lo inhabitual. Y aquí, en esta tensión, es donde yo diría que puede acontecer este potencial performativo de las imágenes, esta capacidad de ser atravesados por otros procesos formativos. Pero sobre todo insistir en la idea de la performatividad, que es una formación que no es anterior a su devenir, sino
pero que al mismo tiempo requiere una disposición, requiere un trabajo, y ahí yo creo que exigiría examinar la noción misma de imaginación como algo que adviene, que es como una suerte de relámpago que nos llega, para decir que la imaginación es sobre todo un verbo de acción. Imaginar es un verbo de acción. Se trata de algo que se practica. ¿Cómo se practica? Por eso me interesan ciertas prácticas artísticas, prácticas sociales, prácticas imagéticas, ¿no? Que tiene que ver con las operaciones, ese cómo se hace. Bueno, y para ir a esta dimensión aún más compleja, que es la de las imágenes del Chile revuelto, por decirlo de alguna manera, justamente en esto, en este agitar esas fuerzas operatorias de las imágenes, en donde se abre el campo de los posibles y alteran unas políticas de la visión y una gestión de lo visible también. A mí me parece que tradicionalmente aquí hay otra cuestión que ha estado muy, muy a la base del pensamiento emancipatorio, y que se trata de tomar los lugares, tomar la palabra, pero nunca se habla de tomar la imagen, ¿no? Y aquí yo creo que han acontecido varias situaciones de toma de la imagen en el sentido no de posesión, porque justamente eso es lo interesante de las imágenes, que nunca se les puede poseer, por mucho que queramos poseerla, sino en el sentido de, aquí retomo aquello que decías al principio, Ignacio, de cómo ejercitar una mirada indisciplinada, cómo deshabituar nuestros cuerpos, cómo ejercitar modos de desadaptación. No sé ustedes, pero la palabra que yo más he escuchado en mis trabajos, en todo el contexto actual durante la pandemia, es que tenemos que adaptarnos. Y yo digo, pero si todo lo que necesitamos es no adaptarnos. Efectivamente, se supone que la adaptación es la que nos permite la sobrevivencia. Sí, hay una adaptación que se requiere, pero también ejercitar procesos de no adaptación, no adaptación a esas formas que se nos imponen. Entonces, en ese sentido, hay algo ahí de este trabajo con los restos, con las fuerzas formadoras de las imágenes, de este Chile revuelto, que yo no he podido ver. Entonces, todo lo que digo es de memorias que tengo de amigos, de relatos, de imágenes que he visto a través de los medios, pero que a mí me parece que han jugado un lugar fundamental en este rol de mover un imaginario contra otro. Y yo quería referirme a lo mejor podríamos, ya que estamos hablando tanto de imágenes, mostrar alguna muy rápidamente, que veo que me estoy extendiendo demasiado en las intervenciones, así que voy a compartir pantalla. Yo en realidad creo que por una de las personas que más he tenido me ha permitido reflexionar en torno a algunas de las imágenes de este proceso ha sido el trabajo de Iván Pinto, en particular un artículo que él escribió y que publicó en la revista Disenso, en la misma revista en donde yo publicaba este artículo, que pensaba un poco en torno a la cuestión de la imaginación y llamaba algo así como por así una imaginación política. Y él allí tiene un artículo que se llama Reimaginar la revuelta hacia un cuestionamiento de las lógicas de composición de imágenes políticas. Y me parece muy interesante, bueno, no de todas lamentablemente no tengo las referencias de quiénes hicieron las imágenes, que sé que muchas se hicieron colectivamente, pero quienes tomaron, cogieron, no sé cómo decir, la imagen. Diría que esta es de Fabián Holtz y la siguiente de Raúl Snow, pero no estoy 100% segura. Y me parecía como muy, a ver, no estoy pudiendo, sí. Y me parecía que estas imágenes, paso por alguna rápida porque es más bien un imaginario al que quiero aludir, que no tanto el análisis de una imagen en particular, ¿no? Son justamente como mover en el sistema de lo imaginable esa idea que decíamos antes de no se puede, no se puede, no se puede, o como yo en las mismas clases le preguntaba a las estudiantes, ¿ustedes se imaginan que yo les diga que dentro de un año va a haber una gran revuelta que va a comenzar como un pequeño desborde y que va a mover la Constitución que dejó Franco? ¿Se imaginan algo así? Y el no es unívoco,
¿no? Yo digo, bueno, pues algo así pasó en Chile. Entonces, mover ese imaginario de la impotencia, de lo que no se puede, que por supuesto no se activa solo por una imagen, eso es lo interesante, que estas son imágenes que no han sido producidas por alguien, o sea, también hay que interrogar que la imagen sea una producción individual, sino que son justamente lo que una comunidad, lo que diversas comunidades, no una comunidad que ni siquiera no tiene por qué saber nombrarse ni reconocerse en una, fue generando. Y entonces, claro, llegar a una imagen, cuando yo leí este titular en el País, ¿no? Que ya lo había leído en otros titulares, de una indígena mapuche presidirá la convención constituyente que tendrá que escribir un nuevo Chile, más allá de todos los, supongo, ciertos temores que seguramente ustedes tendrán en esto una comprensión del panorama mucho mayor que la mía, que no sabemos cómo va a declinar todo esto, como ya decía Benjamin, el gran tema de una situación de apertura, el vértigo de que lo abierto puede caer en un abismo que no logra configurar otra realidad, pero justamente por eso es que está abierta la posibilidad. O llegar a imágenes como esta, ¿no? O sea, ese movimiento de esa imagen, por una parte a mí me parece que las imágenes han jugado un rol fundamental, no solo por la centralidad que han tenido los ojos y la pérdida de los ojos durante los movimientos del 2019 y luego la centralidad que vuelve en un momento a tener la mirada tras las mascarillas en la pandemia, sino por esas murallas, no solo de las murallas, esos imaginarios que se han levantado, esas memorias colectivas, sino también por ciertos trabajos audiovisuales. Y aquí quería a lo mejor hacer mención a un par, pero de los que lamentablemente no tengo registro porque he dejado de compartir, ¿verdad? Sí. Pero hay una, por ejemplo, bueno, hay una primera cuestión que me parece fundamental, contrario a otros movimientos que hubo en otros momentos políticos importantes y álgidos en Chile. En este caso, la mayoría de la población, no sé si la mayoría, no sé si es injusto decir esto, pero gran parte de la población tiene cámaras en sus bolsillos, ¿no? Y en toda la cuestión de las operaciones del montaje esto ha sido, me parece, bastante fundamental. Y de hecho, el vídeo, uno de los vídeos que vi en su momento que se llamaba Esto es un montaje, que me parecía una pieza maravillosa justamente en este sentido de la política de las imágenes y el lugar que pueden ocupar las imágenes en la política. Y también una del colectivo de Pedro Casquel, que a estas llegué justamente por recomendación de Iván Pinto, pero que ahora fueron absolutamente imposibles encontrar, en particular dos, una que hicieron 5 piezas y creo que luego el colectivo desapareció y era en honor al cineasta el nombre, y una de ellas se llamaba Las manos y la otra Cómo llegar a la moneda. Y lo que me parecía muy interesante, sobre todo la de cómo llegar a la moneda, y esto lo relaciono y con esto ya cierro esta cuestión, bueno, cierro, o abro demasiado la cuestión de la performatividad, es que mientras acompaña la marcha, hay un momento, ¿no?, que se pregunta cómo se graba y se marcha al mismo tiempo. A lo que responde un fotógrafo sensato se detendría y grabaría para tener imágenes más claras o para tener cierta visión. Y en este caso, quien graba lo que hace es como el gesto contrario. La cámara acompaña a la marcha. Y lo que vemos son espaldas, manos sosteniendo los carteles, pancartas, nuca, cabello, sobre todo imágenes temblorosas. Y me parece de una valentía, de un coraje, que a mí me permite, la mayoría de las preguntas que yo me hago con las imágenes, como pseudo criterio que tengo para ver si hay una imagen que tiene esta potencia o está fuera, ¿qué me permite ver esa imagen? Si me permite ver algo que yo ya tenía visto o me abre la posibilidad para ver algo que no había sido visto, algo imprevisto, ¿no? Entonces, cuando hablo de este margen de indeterminación o de la importancia, diríamos, de
este lugar que pueden tener las imágenes en los procesos de transformación, y que, bueno, remitía antes a Castoriadis, ¿no? Cuando él mismo sostiene que justamente una sociedad no es un resultado de procesos irrevocables, sino una constante invención de sí misma, una invención que nunca es un constructivismo vacío de vamos a hacer lo que queremos ser, justamente porque hay una historia que es material que impide esa suerte de relativismo vacío. Y para mí la fuerza de las imágenes no tiene tanto que ver entonces con representar la realidad que existe, que también, insisto en ese también, sino no tanto hacer una imagen de, sino un hacer ser, en cómo una imagen puede alterar el orden de lo existente, no una imagen, una constelación, un conjunto de imágenes, una forma o un modo de existencia que no estaba allí, y que justamente yo creo que eso activa o impugna la cuestión de que no se trata de que la verdad aparezca, sino de escarbar imágenes para que la verdad se mueva y se figura, se componga y se descomponga eh, de otra forma. Perdón, pero creo que he hablado demasiado. En realidad ha sido una generosa respuesta, ¿no? Y envuelta en una poética, ¿no? Que es lo que voy a intentar enlazar con la siguiente interrogante, ¿no? Que dice relación con esta dialéctica del mostrar y el ocultar, ¿no? Todo mostrar es también una forma de ocultar, ¿no? El Benjamin, en Cuadros de un pensamiento, cuando habla de los huevitos, ¿no es cierto?, de Pascua, dice que ocultar es dejar huellas, pero invisibles. Ocultar es dejar huellas, pero invisibles. Tu interés en los nuevos imaginarios o en aquellas zonas difusas, inciertas, que aún no advienen en su total esplendor, parecen traficar un secreto. La pregunta es si podemos confiar que aquello que aún no llega es un nuevo modo de concebir lo que podríamos llamar la emancipación. Es decir, ¿cuál es el secreto? Si Adorno decía algo así que toda obra de arte es una promesa de felicidad, ¿qué podemos esperar de esa promesa, ¿no? Que de alguna manera tu texto anuncia de un modo más poético quizás, ¿no? Más metafórico, ¿no? A propósito de su silencio. Eso no sé si preguntarte así simplemente para provocar una nueva respuesta tan rica como las que ha podido dar respecto a la performatividad. Muchas gracias. Me hacía pensar lo que, bueno, nunca lo había pensado en términos de secreto, pero me parece maravilloso pensarlo así. Entre otras cosas porque hay algo de los secretos que, por mucho que se revelen, nunca pueden ser completamente revelados. La misma noción de revelación tiene mucho sentido en relación a la imagen. Pero también totalmente comparto y creo que muchas veces uno de los grandes problemas de dificultades de comprensión es cuando hablamos de regímenes de visibilidad. Hay gente que cree que es una reivindicación porque todo se ha visto. Yo soy una gran reivindicadora de la noche y de preguntarnos también qué es nuestra noche, cuáles son nuestras noches. En el siglo XIX a lo mejor estaban más claras las noches de los proletarios, cuáles son nuestras noches. Para recuperarlas, no para la pregunta policial que las identifica, sino para activar nuestras noches. Entonces, creo que evidentemente todo campo de visibilización no solo abre nuevos campos de invisibilización, de ocultación, en los mejores y en los peores sentidos también, como esto mismo, ¿no? Que no todos tenemos el mismo derecho a la imagen, las nuevas camadas de invisibilidad que se abren con estos procesos de la imagen a través de Zoom, etcétera, etcétera. Pero me hacía pensar justamente esta tensión de invisibilidad y ocultación que hay en términos benjaminianos, como el mismo citando a Abel Gans, cuando dice que el lenguaje de las imágenes no está todavía a punto, porque nosotros no estamos hechos para ellas. Y aquí me parece justamente que si hay algún secreto que yo no sé cuál es, pero si lo hubiera, intuyo, que tiene que ver con cómo prepararnos para
para nuestras imágenes, ¿no? Y en ese sentido, antes mencionaba a Catherine Malabou, que me parece muy interesante, sobre todo sus reflexiones iniciales. Tiene un texto que se llama El ojo al borde del discurso, que es un diálogo con Jacques-François Lyotard. Y ella plantea que toda nuestra tradición, sobre todo de pensamiento filosófica, ha hecho como una suerte de deshacimiento escénico, ¿no? Como de tratar de dejar fuera el mundo de la apariencia, de los fantasmas, imagético, diríamos, ¿no? Por supuesto que tampoco la capacidad de parecer no es una capacidad que pueda reducirse a la lógica de la manifestación, ni mucho menos entenderlo como un sinónimo de visibilidad, sino que lo visible es una cuestión mucho más compleja. Y en ese sentido, esta propuesta, que tiene más que ver con la fuerza de la forma y el movimiento, bajo el entendido que la forma nunca está separada de la materia, ¿no? Que yo creo que lo repito muchísimas veces, pero ese texto de Gerard Granet, cuando dice que el verdadero materialismo es la transformación de la forma, o qué es lo que muta, ¿por qué la transformación? ¿Qué es lo que se transforma de un proceso de formación? ¿Qué hay en la noción de formación y de figuración? Tendría que ver justamente con una agitación de esta fragilidad desde esta fragilidad y de esta vulnerabilidad, ¿no? Que es este volver a pensar la puesta en forma de la apariencia, de cómo aparecen, pero no lo que aparece lo que hay. Bueno, para mí, cada uno, evidentemente, cada una tiene sus propias interpelaciones. Para mí no hay lo que hay, sino que hay muchas maneras incluso de entender, de abordar la riqueza justa, el gran problema unificador de la razón instrumental, como ya analizaba Benjamin Adorno, del lenguaje, de la razón instrumental, es la tendencia a la unificación, a borrar los procesos y de entender que todo sea útil, ¿no? Entonces, justamente, cómo situarse. Siempre toda puesta en forma de la apariencia implica indisociablemente esas formas de inapariencia, esos intervalos, lo incontable, lo irrepresentable, la insignificancia, el detalle, y situarse en ese borde, un pensamiento que se hace en y desde los bordes, una metodología de los bordes, es también un desborde. Y para eso necesitamos, cuando decía que no estamos a lo mejor preparados, no doblegarnos al peso de nuestros propios límites descriptivos e imaginales, sino precisamente hay algo ahí que yo creo que crece cuando los cuerpos están juntos y cuando se hace sin expectativa, en el juntarse, en el estar, hay algo de los cuerpos que se producen ahí una suerte de expansión imaginaria e imaginal. Y me gustaba recordar aquello que dice Gilles Deleuze en esa conferencia que dio, que se llamaba que es un acto de creación, que dice que todo acto de creación es una creación para un pueblo que todavía no existe. Y a mí esto me parece muy sugerente también, porque creo que toda imagen en un sentido fuerte, esto es, que abre una capacidad para imaginar algo que no había sido imaginado, abre también a un nuevo espectador, una nueva espectadora, porque justamente abre una mirada y abre un pueblo que todavía no existe, ¿no? Entonces, ahora eso no quiere decir, desde luego, que solo hacer imágenes comporte en sí mismo una energía revolucionaria, una energía de transformación o imágenes inesperadas. También es verdad que yo afirmo algo que suena una provocación, pero que no lo es, lo pienso muy honestamente, que no tenemos un exceso de imágenes, sino que en realidad tenemos una pobreza de imágenes, tenemos un exceso de repetición de las mismas imágenes, que es una cosa diferente. Pero si queremos entender que una imagen abre una capacidad de imaginar de una manera específica, entonces tenemos una pobreza de imágenes. Y en ese sentido, las imágenes para mí no es que ni están vivas, ni como le gusta decir a Mitchell, ni quieren cosas, bueno, no sé, o si las quieren no lo sé, pero sí que creo que tienen sus formas de organización, ¿no? Tienen una capacidad de poner relación, elementos que de otra manera nunca se habrían encontrado. Y por esto la categoría de montaje sigue interpelándonos hoy y es tan importante probablemente volver a pensar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Wow, qué interesante todo. Muchas gracias, Andrea, como decía Tirso, por tus generosas respuestas llenas de imágenes. Vamos a ir, por la falta de tiempo, lamentablemente, a la pregunta de rigor, la última pregunta, y pasamos a la conversación con las personas acá en el público. Y bueno, considerando que parte de este público que hoy nos escucha son estudiantes, hacedores de imágenes, de carreras asociadas como audiovisual, fotografía, cine, ilustración, ¿qué podrías decirles sobre el cruce entre pensamiento y visualidad? A quien comienza su camino en las imágenes, en su vínculo, en su trabajo con ellas. Bueno, quizá responder con una suerte de contradicción performativa, que es decir que lo que creo que hay que hacer es nunca estar sujetos y nunca dejarnos que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? No estar sujetos a lo que nos dicen que tenemos que hacer no quiere decir no establecer evidentemente relaciones de respeto, afectivas con nuestro contexto, sino sobre todo no seguir los mandatos heteropatriarcales y castradores de la academia y de los múltiples dedos que se levantan para decirnos lo que tendríamos que hacer. A mí cada vez que alguien me dice, incluso en el libro, sobre lo que este libro tendría que ser, y es como digo, que escriba su libro, como, o no, es como, pues, esto es lo que yo he podido hacer no quiere decir ni que esté bien, a ver, que por supuesto toda la discusión crítica, ¿no? Lo digo como con mucho humor, la gente puede decir lo que quiera y como quiera, evidentemente. Pero me parece que esto es algo que inhibe muchísimo y yo he tenido que atravesar muchos mares para, a lo mejor por mi incapacidad, ¿no? Esto no lo voy a generalizar, pero yo creo que sí que ha sido un peso y no una posibilidad de pensamiento, toda esa disciplina y de lo que nos ubica en lo que nos falta, ¿no? Lo que nos falta, lo que no llegamos. Entonces yo creo que sobre todo hay que animarse a acoger fervientemente el no saber, y animarse a probar, a experimentar. Me acuerdo mucho en un diálogo con María Ruido, que esto es algo de lo que no he hablado, pero que para mí ha sido muy, muy importante en todas mis investigaciones en torno a las imágenes, que en un momento, en el 2016, yo me di cuenta que yo venía hacía varios años ya reflexionando, pensando, leyendo en torno a las imágenes, pero me di cuenta que yo hablaba de las imágenes y no tenía idea de cómo se hacen las imágenes. Entonces, siempre que hablaba de las imágenes, decía una cantidad de cosas de las imágenes, y seguro que sigo diciendo, que luego en la imagen no se sostenía, no había por dónde, es que estaba haciendo una abstracción de las imágenes, y seguramente sigo haciéndola en muchos sentidos. Pero empecé a hacer un trabajo como llamaba llevar la filosofía. ¿Qué pasa cuando la filosofía, ni yo la representaba en nada, pero esa práctica de pensamiento desde la filosofía, ir al taller de artistas, acompañarles, incluso irme a sus casas por 3 o 5 días, a verles qué hacían, cómo hacían, y hablar, y ver qué hacían, desde dónde, cómo ponen el cuerpo, cómo juntan una imagen. Ahí aprendí que uno no puede juntar la imagen con la otra que quiera, que las imágenes se montan o no, o hacen resistencia. Aprendí la importancia de los tamaños de las imágenes, que yo nunca en mi vida había pensado en el tamaño de una imagen, ¿no? Esto le pasa mucho a la gente que viene a veces, que nunca ha tenido contacto con imágenes y va a hacer su primera exposición y quiere montar una imagen así con una de 3 metros por 5, no sé, porque los libros, las dos parecen iguales, ¿no? O sea, todo ese tipo de, diríamos, de elementos que determinan también esa ibris que a mí me parece como tan importante. Y en uno de estos diálogos con María Ruido, que es artista visual y realizadora también, me decía, ostras, Andrea, hablando contigo, claro, me doy cuenta que hemos desconfiado tanto de las imágenes que nos hemos olvidado de explorar sus potencias críticas, sus capacidades para mover imaginario, para establecer resistencia. Entonces, yo sobre todo hay aquí algo que hay quien me puede llamar ingenua, pero yo creo que hay como una capacidad de confianza, hacerle confianza, como dicen los franceses, hacer confianza a nuestros gestos, a esas imágenes que estamos levantando, ponernos tropiezos también,
que nos incomode para cargar la cámara si es que la carga o cómo se diseñe. Trabajo mucho dando clases a estudiantes que son diseñadores, bueno, de distintos campos, o periodistas, o sea, como de ámbitos muy, muy diversos, y con cada uno ha aprendido maneras de ser distintas. Entonces, diría que no solo recordar aquello que Aristóteles decía, que el alma no piensa sin fantasmas, creer, acoger nuestros espectros, acoger nuestros fantasmas, todo ese gen espectral que ha intentado ser pensamiento moderno, o esa razón de calculadora que intenta que todo lo que no se puede calcular o predecir no vale, para poder activar estos imaginarios. No pasa la crítica solo por denunciar, ni los mensajes televisivos, ni de los medios, sino por crear otros dispositivos espaciotemporales. Repensar la representación implica necesariamente, diría yo, asumir el peso incluso de nuestra contradicción, y sobre todo decir que no estamos ante las imágenes, estamos entre ellas. La cuestión es saber cómo circulan, cómo nos hacen circular, la manera en que se distribuyen y todo ese complejo entre que generan. Por tanto, por supuesto, lejísimos de tener algo que decir respecto a eso. Sí que creo que hay una comunidad sensible que se está activando, que cada vez tiene un movimiento mayor, que somos muchas, quienes nos interesa explorar estas potencias imaginales y recordar esto de que no es lo que existe, lo que necesita de nosotros, que también, yo añadiría aquí un paréntesis, como dice la Rita Segato, ¿no? La cuestión a lo mejor es dejar de obsesionarnos con las utopías y pensar en lo tópico, en lo que está sucediendo, en lo que está aconteciendo, y en la capacidad de atención que esas situaciones requieren. Gracias, gracias. Ahí tenemos consultas, preguntas del público. ¿Le das a Ignacio? Sí, partimos primero. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Generosas respuestas, muy interesantes. Vamos a continuar con algunas preguntas del público. Está primero Fernando Silva. Si puedes formularla tú mismo, Fernando. A ver si está por ahí. Sí, mi pregunta era de si habría una imágenes estandarizadas versus una imagen que puede ser mirada, y si en el fondo sería una pérdida de la mirada utópica. Puse entre comillas la utopía porque, claro, me parece como un habitar más que... sí, No sé habría como cómo una... estás pensando, Fernando. Habría como una forma de no ver las imágenes, una ceguera de las imágenes, una especie de ceguera de las imágenes en tanta imagen. Mira, esto es súper políticamente incorrecto, pero como no me voy a leer a mí misma, quería leer una cita con la que inicio muy breve, que yo creo que de alguna manera acoge lo que dice, que de hecho se llama el cansancio de la mirada, ¿no? Y de la cuestión de lo que se ve y lo que se ha visto, y en realidad es una breve referencia a Boris Vian del amor es ciego, y en un relato corto titulado El amor es ciego, Boris Vian imagina lo que sería el efecto de la niebla sobre las relaciones existentes. Los habitantes de una gran ciudad se despiertan una mañana cubiertos por una liviana y opaca niebla que comienza a modificar progresivamente todos sus comportamientos. Las necesidades que imponen las apariencias se vuelven caducas y los habitantes comienzan un proceso de experimentación colectiva. Los amores se vuelven libres, facilitados por la desnudez permanente de todos los cuerpos. Las orgías se expanden, la piel, las manos, las carnes recobran sus prerrogativas, pues el dominio de lo posible se extiende cuando no se tiene miedo de que la luz se encienda. Incapaces de hacer durar una niebla que no han contribuido a formar, los habitantes se vienen abajo cuando la radio señala, algunos eruditos constatan una regresión regular del fenómeno. En vista de esto, todos deciden sacarse los ojos para que la vida siga siendo feliz. A mí me parece como una muy sugerente, solo por el intenso compromiso con el ver, ¿no? Sí, creo que ver
como cómo leer, que no es lo mismo, son capacidades que podemos desarrollar y que no todos tenemos, no, todos podemos ver y todos tenemos esa capacidad. Hay ahí, creo que esa capacidad la tenemos, como tenemos la capacidad de hablar, la mayoría de las personas, ¿no? La cuestión es cómo desarrollar esa capacidad. Y yo creo que hay algo ahí de un trabajo que nos corresponde, porque de hecho hoy día la primera infancia, antes que aprender a leer y a escribir, lo que hacen es consumir imágenes. Yo veo a veces, y no juzgo, porque sobre todo no tengo idea cómo se hace, pero bebés de unos 8 meses, que ahora creo que hay como un aparato para llevar en el cochecito, de la sillita de paseo, para que vayan viendo dibujitos, y es verdad que ni lloran, están ahí encantados. Y claro, no o sea, hay algo ahí también de una transformación que no podemos decir, bueno, van a ser sociedades inútiles, que no van a hablar, que no tiene que ver con eso, es justamente un proceso más complejo y cuáles serían nuestras maneras de ejercitar esa mirada. No sé si te respondo en algo, Fernando, pero sí Sí. que yo creo que hay como unas imágenes estandarizadas que lo que intentan hacer es como hacernos creer que una imagen dice más, esta frase, ¿no? Que una imagen dice más que 1000 palabras, como haciendo la idea de que una imagen casi que no es una constatación tan fehaciente que no requiere nada más que la acompañe, ¿no? Hay un intento persistente por globalizar, ¿no? O incluso como que una imagen significa lo mismo en un lugar u otro, pero mira, no sé si me lo puedo permitir, pero solo 2 imágenes a lo mejor de la Cecilia Vicuña, que justo he estado en una exhibición suya hace un par de semanas, que creo que en Chile no hemos tenido ocasión de poder ver mucho su trabajo. Y tiene mira, se llama Precario, y bueno, ahora es una imagen, pero ahí son como pequeñas esculturas, por decirlo, o no sé cómo se podrían nombrar. Y lo del medio es el país de los altares, que también me pareció interesante cuando el gobierno mandó borrar las paredes, los muros de la memoria de la revuelta, la gente empezó a levantar pequeños altares. ¿Qué significa para nosotros, como latinoamericanas, como chilenas, esos altares? Si tendrían sentido en otro lugar o cómo se habrían visto eso en otro lugar. Y esta es una serie que se llama Precario, y ella lo que hace son como pequeñas, yo no sé si se le puede decir escultura o no, tampoco quisiera estabilizarla con un nombre, pero levanta, ¿no? Y a mí me dice no sé, a mí me tocó muchísimo, y además que en general es una exposición que la mayoría de la gente que va, aunque no conozcan ni haya estado nunca, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, sale como con una sensación, diríamos, de cura, o no sé cómo llamarle, con los materiales que ella trabaja y con los imaginarios que levanta, y a partir de una poética, de la risa, de la palabra, que también es otra manera de entender la política de los afectos, ¿no? Y me parecía que el poder mirar estas imágenes, bueno, ahora es una imagen porque yo le hice una fotografía, pero allí no eran una imagen, es una capacidad que es contextual también, que requiere que justamente los procesos de globalización lo que hacen es desanclar las imágenes de sus contextos. Yo creo que necesitamos como ciertos procesos de reasentamiento de las imágenes para que se abran esas comprensiones imaginales, ¿no? Que una imagen no tiene un lenguaje universal, por decirlo así, o no todas, no sé. A la imagen de la Coca-Cola ni siquiera sé si significa lo mismo aquí que allí o en Estados Unidos. Em, Creo que no es para responder, es como como dice la bailarina, la coreógrafa Sofía Margaviri, como para responder por asociación en realidad o por resonancia. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Verónica Soto, por favor, tu pregunta. Te vamos a saltar, Tirso, porque ya hiciste 2. Hola, Andrea, gracias por estas palabras y bueno, hola a todos. Nada, que la pregunta que hice hace 10 minutos ya no es pregunta, pues, porque acabas de en parte responderla, pero también es complejo este tema, es interesantísimo.
La pregunta era si te imaginabas tú una pedagogía de las imágenes, este contexto, ¿cierto?, de comprender la profundidad de ellas. Sin embargo, cuando digo pedagogía, después me pongo a pensar en la escuela que parece que está acabada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No usemos la palabra pedagogía, pero bueno, esa es la reflexión, cómo, que tiene que ver con los pequeños de escasos meses de edad, ¿cierto?, haciendo un touch impresionante frente a los teléfonos. Esa es la pregunta, o sea, ¿cómo lo hacemos con eso? Si tú puedes imaginar algo ahí. Sí, a mí, o sea, yo creo que es absolutamente necesario, em, pero como que requiere unos principios de entrada. Yo creo que hay muchas, en cierto sentido se están haciendo estas pedagogías en muchos lugares, en muchos contextos, como de digestión, si se quiere. Creo que una pedagogía es ver juntos. A lo mejor aquí hay un grupo bueno, de amigos que tienen algo que se llama Disco Forum, que se juntan a escuchar en un círculo, 10 personas. Por ejemplo, tú aportas una canción y te sientas y la escuchan juntos. Y tienen el lema de escuchar no es poca cosa. Y me parece maravilloso y creo que hay algo así como de la imagen que tendría que ver como que ver no cabe en una mirada, lo digo en un momento de este libro, y que ver no es poca cosa. Y a lo mejor hay algo por qué vemos colectivamente, o sea, por eso insisto que para mí la imagen no puede estar disociada de las palabras, ni de los ruidos, del sonido, que nos evocan, o pensaba incluso, por ejemplo, con esa pregunta inicial que me hacía, me acuerdo en un momento, justo yo me invitaban a escribir reflexiones en torno a la pandemia y yo solo sentía que estaba muda, que no tenía nada que decir. No había ninguna reflexión que pudiera articular y en un momento luego de bastante tiempo me hicieron una invitación a escribir en esta revista Disenso, que fue en noviembre del 2020. Después, además, yo tenía así como bastante rabia por muchas cosas, ¿no? De la situación, sobre todo de las demandas múltiples, ¿no? Y yo, como había algo ahí que decía, yo en Valparaíso, la gente quiere huir, pero no puede. La gente quiere cuidarse, pero no puede. Esto eran como las memorias así del principio. La gente quiere comer, pero no puede. La gente sabe lo que necesita, pero no puede. No porque no sepa cómo hacerlo. Entonces intentaba pensar cambiar esa imagen, ¿no? Sino porque su ecología productiva le asfixia. Pensaba luego, llueve en Valparaíso, la gente se organiza, las ollas comunes y el abastecimiento popular se multiplica. Espacios de autogestión, de autonomía cuidada, ante las nefastas políticas públicas, sociales, sanitarias que se lleva a cabo en el gobierno, no solo en la época de la pandemia, ¿no?, que se arrastran hace muchos años, se levantan saberes populares, formas organizativas que hacen escuela y que crecen de manera orgánica en estas poblaciones de saberes periféricos que no pretenden ubicar ninguna centralidad. Esto todo de oídas, ¿no?, con el pálpito de los recuerdos, porque yo no he podido volver a casa. Entonces, ¿por qué remití a esto? Porque creo que hay algo ahí de la pedagogía. Si hay algo con una pedagogía, estoy totalmente de acuerdo contigo, no pasa porque alguien me diga qué es lo que tengo que ver, ni porque alguien me diga cuál es la imagen que tengo que hacer, sino precisamente por, y digo levantar, a veces ocupan la palabra levantar porque ¿qué hay en el mundo que no se levante? ¿No? La respiración que levanta la sábana. Bueno, ¿qué hay de la vida que no se levante? A lo mejor es acoger, también es dejar de pensar la idea de que la imagen se toma, de que la imagen se hace. Necesitamos no solo procesos de pedagogías de ver, sino pedagogías de hacer imágenes. Me acuerdo, pensaba en el trabajo de Ligny, por ejemplo, ¿no?, cuando les ponía tropiezo a los pedagogos que iban ahí a trabajar con autistas, porque decías que ustedes tienen el cuerpo tan adaptado, formateado, que no, son incapaces de poner el cuerpo de otra manera para acoger y escuchar esta forma de experiencia. Entonces, a lo mejor, o lo que dice ahí en este libro del análisis sociológico, ¿no?, de la imagen que hace la Silvia Veracruzicán, que dice, a lo mejor tenemos que sentir la incomodidad de lo que significa entrar intrusamente con una cámara a un espacio, ¿no? O sea, bueno, no sé, pienso que si hay algún tipo de pedagogía, para mí pasa por estar juntos, por esas micrologías de los planos cotidianos, que es donde creo que se juega literalmente la vida. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ti, Verónica. Pasamos a la última, Andrea, para no abusar del tiempo comprometido y para dejarte descansar también. Bueno, claro, cuando uno le coge una pasión ya se tira ahí esas veladas. Sí, podríamos seguir hasta...
Ya, Pero además ya es tarde allá, ¿no? Que son son las 6:30. las Sí. 6:30. Ah, Está bien. bueno, la última es de Sebastián Eulefi. ¿Está por ahí Sebastián para que la formule el Eh, mismo? Hola, sí, gracias. Hola, Sebastián. Y, hola, mi pregunta era en función de que como hablaba de que Heidegger hablaba del mundo y tú hablabas de que mundos, me parecía interesante ver si se puede identificar un mundo latino en cuanto a la decodificación de las imágenes y si en verdad hay características, algo que me diferencie como por ejemplo de otra forma de lectura de otros lugares. Sí, yo creo que dentro de Latinoamérica tenemos varios mundos, no uno tampoco, muchos mundos. Y yo me voy introduciendo de manera bien lateral, como porque el último tiempo, sobre todo leyendo a, ¿cómo se llama este hombre? El que escribió el libro de la Fragmentar el futuro, que propone la idea de las cosmotécnicas. Yuk Ui, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿eh? Pero es él quien hace esta crítica a Heidegger de la idea de la imagen del mundo, incluso cuando dice la pregunta por la técnica, ¿no? O sea, aun cuando Heidegger mismo está haciendo toda esta crítica de unificación del sentido y de la razón, él insiste en la idea de la configuración de un mundo, ¿no? Que es una operación muy colonial, muy no solo europea, sino de los distintos imperios que intentan colonizar a través del imaginario, ¿no? Negar todos esos otros imaginarios y saberes y formas como si la manera de saber es la manera en que ellos han establecido esas formas de conocimiento. Y yo creo que si hay algo que pasa por estas pedagogías, ¿no? Pedagogías emancipatorias, por llamarlas de alguna manera, de la mirada, de las maneras de hacer imágenes, de articular poética, pasa justamente por multiplicar nuestros mundos. La operación de la perspectiva del Renacimiento, el Renacimiento no solo crea la perspectiva existía desde antes. Lo que hace el Renacimiento es hacer una operación política de la perspectiva y fijar un punto de visión, ¿no? Que esto lo analiza muy bien Nicolás Mirzoeff en la introducción a la cultura visual, creo que en el capítulo 2, donde dice que es como el antecedente directo de la idea del panóptico de Foucault, que primero necesitas estabilizar la mirada, por eso en algún momento del libro yo digo, a lo mejor necesitamos devolverle el poder flotante a las imágenes, ¿no? Dejar de unificar el sentido, de estabilizar, es como, esa es nuestra angustia. Nosotros necesitamos, es como, ¿cómo hacer que el suelo, ese falso suelo positivo, vuelva a moverse bajo nuestros pies, como dice Michel Foucault al inicio de las palabras y las cosas? Entonces, diría que justamente contrario a esa operación, a esas grandes operaciones de estabilizar lo que eran los mundos de visión compartida en una operación, la perspectiva era las visiones que se comparten, ¿no? Y el Renacimiento genera esta operación política de esa unificación en un dispositivo, además negando la manera en que funciona el ojo, ¿no? Haciendo como que uno viera solo con un ojo, que el otro estuviera estable, una serie de operaciones que son como contra cierta organicidad, por decirlo así, para no ocupar la palabra natural, porque lo natural también es una construcción cultural. Por tanto, diría que hay algo ahí en esa urgencia de volver a multiplicar nuestros mundos. Y en esa urgencia de volver a multiplicar nuestros mundos, estas así llamadas epistemologías del sur, a mí me parece que tienen muchísimas aportaciones que hacer, sobre todo en, diríamos, lo que se nombra el pensamiento amerindio, ¿no? Como este mundo mágico, o, ¿no? Que ha sido tan importante en las capacidades de orientación de las imágenes para organizar comunidades, en las disposiciones de la economía, ¿no? En las primeras imágenes así que tenemos de las cavernas, esas imágenes lo que hacían eran ser vectores de orientación en una comunidad determinada, pero igual a otra comunidad no le servían, por eso nosotros las vemos, igual nos dicen poco o no nos dicen mucho de ese mundo imaginal. Entonces, yo diría que no solo tenemos un mundo, sino muchos mundos, muchas singularidades, muchas riquezas, y me parece que hay esa apuesta. Y también en las formas de escritura y en los dispositivos de proyección. Yo me acuerdo en la Virreina, que es donde he podido hacer donde he tenido este espacio de experimentación, hay un momento que yo he dicho, ¿por qué tenemos que ver de frente? ¿Por qué no podemos ver
¿por qué no podemos? ¿Y qué pasa si torcemos el dispositivo de proyección? En un museo eso es como una locura, torcer el dispositivo de proyección, es como un gesto tan sencillo, y es como, y abre tanto, preguntas sobre todo, ¿no? Nos desubica, nos desorienta, esas como, yo había pensado precisamente en bueno, tenía unas imágenes por aquí que no llegué a compartir, pero que tenía que ver precisamente con imágenes que no sabes dónde mirar, que no, ¿no? Que como mínimo hacen esa exigencia a la mirada. Y pensaba en ese sentido de justamente que contestar a esas imágenes consensuales pasa no necesariamente por hacer el mismo tipo de imágenes que esos imaginarios construyen, sino precisamente con la singularidad no diría nuestro, porque no sé bien qué constituye ese nosotros, pero sí de reanclaje y de articulación a los contextos. Gracias, Andrea, Andrea. Gracias, Ignacio, también. de nada, Sebastián, gracias a ti. Bueno, Andrea, nada, en nombre de la editorial Agua Derramada y del Instituto Arco, te agradecemos profundamente tu presencia, ya lo decíamos, tu generosidad en la respuesta. Quedaron varias preguntas en el tintero, lo cual me obliga a dejarte invitada para más adelante, para que retomemos este diálogo y generemos una continuidad. Bueno, Verónica pregunta dónde encontramos el libro de Andrea, principalmente en la librería Metales Pesados, pero creo que ya está extendida en varias librerías, ¿no? ¿Nos Sí, puedes quizás decir algo más bien de eso? agotada la distribución, pero yo diría que ahora en breve iban a disponer de algunos otros ejemplares. Pero sí, creo que no es, en metales pesados seguro y creo que en algunos otros lugares también. Y aprovecho y preguntarte, ¿la conversación con Rancière aparecerá por Y estos claro, lares? está siendo traducida y que de hecho, claro, yo en el libro La performatividad de la imagen estoy dialogando con ese, con ese libro, pero claro, y yo dialogo con él y no siempre hay esa reconstrucción debiera salir en septiembre. Y hay algo ahí que sí que es muy importante en relación a la cuestión de las operaciones, que es cuando hablamos de trabajo de las imágenes o con las imágenes, eso implica necesariamente volver a pensar en la noción de trabajo también. ¿Qué quiere decir el trabajo de una fábrica de lo sensible o cuando se toca con las imágenes? Y ahí hay como esas intensidades de ese diálogo están presentes ahí. Y la traducción debiera salir en septiembre, creo. Estaba prevista para un poco antes, pero bueno, producto de toda la situación que estamos viviendo y que viven las editoriales también de manera muy dramática, en muchos casos, saldrá en septiembre. Perfecto, entonces ahí tenemos ya tema para el próximo encuentro. Vamos a ver el tema de las Gracias. imágenes en Rancière y tu aproximación a ese asunto y conversación creadora con él. Eh, Muchas gracias, Andrea, gracias a todos, a todas, a todos por conectarse hoy y nos veremos en septiembre con Rita Ferrer, que creo que está por ahí presente, y continuaremos con nuestro ciclo de conversaciones en torno a las imágenes. Muchas gracias y que tengan buena tarde.